Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Carlos Capistrán. Él es economista en jefe para México de Bank of America Securities. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Hola, Salvador. Encantado de estar con ustedes en su programa. Si te parece bien, entremos directo al tema que más ocupa los espacios de medios de comunicación a nivel global, me atrevería a decir, que tiene que ver con la inflación, este fenómeno de aumento generalizado de precios que se está dando en varios países del mundo, incluido nuestro país. Así es, Salvador, como dices, es el tema ahorita más candente, el tema de moda, y con razón. Mira, la inflación en Estados Unidos ya está arriba del 5%, lo cual tenía pues muchos años que no se había visto algo así, muchos años, más de una década, y por ejemplo en México lo vemos también reflejado con inflación en 6%, que también teníamos muchos años de no ver una inflación así. Entonces la gente está preocupada, es el tema ya de conversación en todos lados. No solo es un producto el que está subiendo su precio, ya es generalizado, ¿no? Lo vemos en precios de energéticos, precios de gasolina, precios de gas, en precios de alimentos también, por supuesto materiales, por ejemplo, materiales para construcción. Es ya muchísimas cosas las que han estado subiendo en todos lados y pues sí, por supuesto que ha sido un tema de conversación. Además, debido a esto, hemos visto reacciones por parte de los bancos centrales en diversas partes, digo, por nuestro lado, en los Estados Unidos, aquí en México. Las decisiones de política monetaria se han visto enfocadas justamente para tratar de controlar este efecto, ¿no? Claro, y lo que como sabemos, cuando los precios están aumentando, pues entonces nuestros salarios y nuestro poder de compra disminuye. Entonces es un tema pues muy relevante y los encargados en cada país de lidiar con la inflación pues son los bancos centrales. Entonces han estado muy ocupados con este tema y los bancos centrales lo que tienen que hacer primero es preguntarse, bueno, ¿de dónde sale esta inflación? Para saber qué es lo que pueden hacer con esta inflación. Y en eso están, y la respuesta hasta ahora ha sido, mira, mucho de esta inflación viene por la salida de la pandemia. Es decir, cuando cerramos todo por la pandemia, pues los precios en realidad cayeron. Y luego lo que fue pasando es que en algunos países hubo unos estímulos muy importantes para ayudar con la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, o para hablar de este continente, también vimos en Canadá, en Brasil, en Chile. Y eso ha estado haciendo que la demanda pues vaya aumentando conforme vamos saliendo de la pandemia, conforme las vacunas permiten el regreso a las oficinas, el regreso a las escuelas. Entonces va habiendo demanda por productos. El problema es que cuando estuvimos encerrados se dejaron de producir algunas cosas. Y en distintas partes del mundo, conforme van teniendo brotes de la pandemia, pues van cerrando también cosas. Y esto lo que hace es que las cadenas de producción que se utilizan pues para hacernos llegar muchos de los productos que consumimos están interrumpidas. Esto es muy notorio en los coches, por ejemplo, ¿no? Se interrumpieron las cadenas de valor, no se consiguen los chips estos que se utilizan para los coches, la producción de autos está con muchos problemas y la gente pues ya necesita un coche porque necesitas, bueno, ¿cómo voy a mi trabajo? Ya que tengo que regresar a mi trabajo, a lo mejor no quiero tomar transporte público. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha demanda por algo y hay poca oferta? Pues que los precios suben. Por ejemplo, los precios de los autos en Estados Unidos son las cosas que más ha estado subiendo. En México no tanto, pero también un poco. Pero este fenómeno se puede caracterizar por todos lados, que mucha de la inflación que estamos viendo es eso, no hay mucha oferta y la demanda pues se ha recuperado más rápido. Además, cuando comparas los precios ahorita con los precios del inicio de la pandemia, pues como al inicio de la pandemia se cayeron mucho, ahora parece que la inflación, que es el cambio en los precios, se vea muy alta. Entonces eso es lo que parece que está pasando, es este desfase entre la demanda y la oferta. Ahora, bueno, entonces, ¿qué hacen los bancos centrales? Bueno, pues los bancos centrales están en un problema, porque ellos como controlan la inflación es subiendo la tasa de interés. Y esa tasa de interés lo que hace es que frena, al aumentar la tasa de interés frenas la demanda. Pero pues este no es un problema que esté ahí porque haya demasiada demanda, es más bien no hay mucha oferta. Entonces lo que hace falta es que pues todos los productores se coordinen para producir las cosas, ¿no? Y entonces pues para eso no ayuda mucho que subas las tasas de interés. Bueno, pues sí, pero si los bancos centrales son los encargados de ver la inflación y la inflación está bien alta, pues de modo que se queden sin hacer nada, algo tienen que hacer. Además, pues si las personas se quedan con la percepción de que los bancos centrales no están haciendo nada, pues todo el
mundo va a querer subir sus precios y todos los que trabajamos vamos a pedir que nos aumenten el sueldo porque ya no nos alcanza. Y entonces viene una escalada de precios que luego es más difícil controlar. Esta segunda parte, esta escalada de precios, los bancos centrales sí pueden hacer más cosas. Lo que pueden hacer es informarle a toda la sociedad que están pendientes de la inflación, que en caso de que haya una escala de precios, que la inflación suba mucho, van a subir las tasas para pararlo. Si son un país desarrollado como Estados Unidos, con años de credibilidad de política monetaria, a lo mejor solamente si lo dicen, ya con eso la gente se los cree. En otros países que tienen menos credibilidad, pues a lo mejor hay que subir un poquito la tasa para que la gente vea que sí hay alguien atendiendo la tienda, como dicen, ¿no? Muy preocupados, que es el caso de México, que ya empezó a subir las tasas, ya llevamos 3 subidas de 25 puntos base cada una. Y luego hay otros países que tienen bastante menos credibilidad que México. La verdad es que el Banco de México tiene bastante credibilidad. Y esos otros países pues, han tenido que estar subiendo, pero mucho. Por ejemplo, el Banco de Chile subió 125 puntos base, ¿no? El Banco de Brasil se habla que puede subir hasta 200 puntos base. Y luego salen las teorías raras. El Banco de Turquía está bajando tasas de interés, esperando que a ver si bajando tasas de interés logra controlar su inflación, aunque eso la verdad es que eso nadie lo entiende muy bien. Pero el punto es ese. Entonces los bancos centrales, efectivamente, como tú decías, pues han estado comunicando mucho a la gente. Miren, estamos viendo qué está pasando, están tratando de explicar que es un problema de falta de oferta, que estamos saliendo de la pandemia. Y una de las cosas que han estado diciendo es, mira, esta inflación es temporal. Y lo que quieren decir los bancos centrales es, bueno, es que ya cuando todos estemos de regreso a nuestro trabajo, cuando las cadenas de producción se restablezcan, pues ya va a haber los suficientes productos y los precios van a bajar y ya se va a ir esta inflación y vamos a regresar a inflaciones normales. Lo que pasa es que ya llevamos varios meses con inflación alta y la gente se pone muy nerviosa y entonces por eso también algunos bancos centrales han tenido que actuar. Entonces, la Reserva Federal, el Banco de Estados Unidos, no ha tenido que subir tasas, así simplemente ha explicado y ha dicho que es temporal, dice que están viendo. Y la pregunta que se hace en los mercados es, bueno, ¿cuándo ya subirá tasas Estados Unidos? La propia Fed y los miembros del comité de la Fed están divididos. Algunos dicen que subirán en el próximo año, 2022. Algunos dicen que en 2023. Bueno, ya veremos. Si la inflación sigue como va, pues va a ser más probable que tengan que subir en 2022 que en 2023. Y como mencionaba el caso del Banco de México, a mediados del año sorprendieron a todos con una subida, pero pues es que la inflación también sorprendió a todos y venía mucho más alta de lo que se esperaba. Y Banxico y todos los que pronosticamos inflación en México, pues hemos ido tratando de alcanzar a la inflación, que cada rato nos sorprende siendo más y más alta. Actualmente los pronósticos apuntan para que la inflación acabe el año cerca del 6,5%, y la verdad es que podría ser incluso más. Y entonces Banco de México ya ha ido subiendo. ¿Cuánto más subirá Banco de México? Bueno, por lo pronto va a seguir subiendo porque la inflación va a seguir subiendo. Entonces le quedan 2 decisiones este año, en noviembre y diciembre. Yo creo que en cada una de ellas subirá 25 puntos base. Y después el próximo año ya con un nuevo gobernador, que de ser ratificado será Arturo Herrera, pues tendrá que seguir subiendo. Nosotros creemos que va a tener que subir por lo menos a 6% las tasas de interés. A ver si con eso logra evitar una escala de precios. Y de evitarse esa escala de precios, pues ya la inflación bajará el próximo año y creemos que podrá llegar a niveles como el 4%. Pero ciertamente estamos ahorita pues en el ojo del huracán con la inflación y hay que controlarla. Y mi último comentario al respecto, obviamente vamos a seguir platicando de esto, pero el último comentario en este punto es, de hecho, la pregunta que me han hecho muchos inversionistas en estos días es que si existe la posibilidad de que el Banco de México empiece a subir de 50 puntos base en lugar de 25. Y para eso lo que es muy relevante es que mañana sale la inflación en México y pues vamos a ver cómo sale, pero si sale por arriba de lo esperado, pues yo creo que mucha gente va a empezar a pensar que Banxico podría subir 50 puntos en noviembre en lugar de 25, ¿no? Y además todo esto es importante, Carlos, porque finalmente afecta a la variable más importante pues para todos los que vivimos como agentes económicos, que tiene que ver con el crecimiento de nuestro país, ¿no? Hacia dónde vamos en el corto, en el largo plazo, dependerá de muchos de estos factores. ¿Cómo ves tú justamente esta parte de crecimiento aquí en México? Bueno, pues sí, efectivamente tienes toda la razón. El punto de subir las tasas de interés para tratar de detener la inflación es que pues tiene un costo, y ese costo es precisamente el crecimiento económico. Entonces, si los bancos centrales suben mucho la tasa de interés, sobre todo si lo hacen de manera inesperada, pues eso tiene consecuencias negativas en los mercados financieros. Por ejemplo, en México puede tener depreciaciones y además tiene impactos sobre la economía. Los impactos en la economía tardan más en verse, pero usualmente mayores tasas de interés conducen a menos inversión, y ese es uno de los mecanismos por los cuales se afecta el crecimiento. También, por ejemplo, si Banco de México subiera mucho su tasa respecto a la Reserva
Reserva Federal, eso causaría que el peso se fortaleciera demasiado. Oye, ¿qué es eso de que se fortalezca demasiado el peso? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que México es un país que exporta muchos productos y se verían caros esos productos para otros países y podríamos disminuir nuestras ventas al exterior, nuestras exportaciones, y eso afectaría el crecimiento. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo venimos? Pues venimos de un año, el año pasado, muy difícil, con una caída de más de 8%. Fuimos de los países que más cayó con la pandemia, y este año todo indica que vamos a crecer alrededor de 6%, porque la primera mitad del año afortunadamente fue una buena primera mitad, un buen crecimiento de 7%, y eso ya te dice bastante el crecimiento para todo el año. Por ahí el tercer trimestre se desaceleró por varias razones. Una de ellas es pues la tercera ola de COVID en México. Por ejemplo, hoy salieron las ventas al menudeo y básicamente no se movieron respecto al mes pasado. Salieron las de agosto y no se movieron respecto a las de julio en términos reales. Y hubo algunas otras cosas. Por ejemplo, esto que platicábamos hace un momento de la inflación, del problema en toda la cadena de producción de autos, pues muchas plantas productoras de autos en México han tenido que cerrar por algunas semanas, pues porque no tienen los componentes para producir los autos, y entonces eso está afectando la producción de autos, las exportaciones de autos, y entonces todo ese sector de autos pues también está ahora con algunos problemas. Entonces, una muy buena primera mitad de este año, un tercer trimestre que a lo mejor incluso hasta se contrae trimestre a trimestre el crecimiento, y luego un cuarto trimestre que a lo mejor otra vez se fortalece porque ya la tercera ola de COVID parece estar más controlada en México, y porque finalmente Estados Unidos sigue creciendo y eso nos ayuda mucho. Las exportaciones que hacemos a Estados Unidos, salvo las de autos, en general van muy bien. Las remesas que los mexicanos en Estados Unidos mandan a México están por las nubes, están subiendo muchísimo, y todo eso ayuda al crecimiento. Entonces, este año parece que podemos crecer 6. Ahora, 6 suena muy bien y ciertamente es un muy buen crecimiento. Lo malo es que, como te decía, caímos más de 8% el año pasado, entonces ahora solo crecemos 6, pues todavía nos falta. Y el próximo año yo creo que podemos crecer un poco arriba de 3%, y entonces a lo mejor para finales del próximo año ya podemos retomar niveles de producción parecidos a los que teníamos antes de la pandemia. Pero dentro de todo esto, el motor sigue siendo Estados Unidos. Nuestro motor interno no está muy fuerte, y dentro de las partes internas, lo peor es la inversión. La inversión está muy mal en México, prácticamente no hay inversión, y ahí es, para redondear el comentario, ahí es donde surge la preocupación de si la inflación sigue subiendo mucho y Banxico tiene que acelerar la tasa a la que sube las tasas de interés, las tasas de interés suben mucho, eso va a afectar todavía más a la inversión, y entonces nos metemos ahí en un círculo vicioso el cual no queremos. Ojalá y lo que pase, que es lo que nosotros tenemos en nuestras previsiones, es que la inflación siga subiendo 2-3 meses más, Banxico subirá un poquito más, como te decía, a lo mejor a 6%, y que ahí pare la cosa, que la inflación empiece a bajar, que Banxico se pueda dar un respiro, y que ya con eso no se afecte tanto la inversión para que podamos crecer un poco más. Como sabes, los pronósticos oficiales, Banxico, Hacienda, el Fondo Monetario Internacional, apuntan a que el próximo año podríamos crecer 4 o más. Yo esos hoy los veo un poquito optimistas, pero ciertamente si logramos evitar esta inflación, que Banxico tenga que subir mucho más, un poco de suerte, podemos sí, sin duda, y dependiendo de lo que pase con los autos, podemos sí, ojalá crecer 4% el próximo año. Oye, Carlos, antes de cerrar este análisis, en la escuela nos enseñaban que el gobierno tenía pues 2 armas para poder sortear este tipo de situaciones. Una tiene que ver justamente con la política monetaria, la otra tiene que ver con la política fiscal. ¿Cómo estás viendo tú estas propuestas que se dan a través del nuevo paquete fiscal para el siguiente año? ¿Sientes que hay algún tipo de políticas contracíclicas? ¿Crees que se están generando las condiciones adecuadas para darle un empujoncito más a la economía, o cómo lo ves? Pues mira, cuando se dio la pandemia, efectivamente los países empezaron a usar sus 2 políticas, la monetaria y la fiscal. La monetaria bajaron las tasas 0 y ahora hablamos que se está pensando en cuándo se suben, y Banxico empezó a subir. Banxico solo bajó a 4. Y la política fiscal, pues en general todos los países trataron de apoyar mucho a las empresas, a las personas, pues a sortear los costos de la pandemia. México fue la excepción. México es uno de los países que menos apoyo fiscal tuvo durante todo el año pasado. Este año también ha sido de bastante poco apoyo fiscal, al contrario, se han estado aumentando mucho los ingresos, lo cual es bueno para la hacienda pública, ¿no? Pero pues eso sale de las empresas, de las personas, entonces tienes menos para apoyarte con los costos de la pandemia.
pandemia. Entonces México en la parte fiscal ha ido un poco al revés y seguimos en eso. O sea, ahora todos los países que gastaron mucho, ahora están tratando de consolidar. Entonces, por ejemplo, ves en Brasil, ¿no? Que está tratando de hacer una consolidación importante. Y México, un poquito al revés, ahora con el nuevo secretario llegó y dijo, bueno, ¿cómo es posible, no? Que no estamos dando aquí apoyo. No, hay que dar un poco de apoyo. Entonces, por primera vez en 5 años, el paquete que mandó al Congreso plantea tener un déficit primario, lo cual pues ciertamente es algo que va a ayudar al crecimiento económico, va a regresarle un poco más de dinero a la economía y ese dinero le hace falta a la economía y es bueno que esté ahí y entonces eso apoyará el crecimiento económico. Ahora, la otra parte de la moneda fiscal es que estos países que gastaron mucho, otra vez Brasil viene a la mente, pues sus deudas aumentaron bastante y ahora están teniendo problemas financieros por eso, sus monedas están muy depreciadas. Y en cambio México, la verdad es que los inversionistas siempre vieron con muy buenos ojos esto de que México no hubiera gastado y que su deuda, pues sí creció, pero creció menos que las de otros países. Entonces lo vieron con buenos ojos y cuando tú hablas con inversionistas, lo que ellos te dicen es que México sí tiene algo de espacio fiscal para poder intentar hacer un poco de ayuda fiscal, de estímulo fiscal, que es lo que está intentando el secretario para el próximo año. Yo tengo una visión un poco diferente. Yo estoy un poco preocupado de algunas cosas más estructurales de las finanzas públicas y creo que por ahí están más vulnerables de lo que se ve así a primera vista si solo ves el balance primario o los balances tradicionales. Y me preocupa que queramos ahora abrir un poco la puerta al estímulo fiscal cuando ya las tasas de interés van para arriba. No me parece que sea el mejor timing, pero aún así el estímulo que se plantea para el presupuesto para el próximo año es un estímulo moderado. En ese sentido, pues parecería que sí hay ese espacio. Entonces, así va la política fiscal. Y aprovecho para platicar. Tú decías, bueno, nos enseñaron en la escuela estas dos políticas, y sí es cierto, pero la verdad es que también hay otros instrumentos, ¿no? Y esos otros instrumentos es, bueno, pues qué tanta confianza le das a la población, ¿no? Qué tanto le permites a la gente que esté en lo suyo y no estás distrayendo con otras cosas, etcétera. Y esa es otra parte que en México nos ha estado afectando un poco el crecimiento también, como sabes bien. Por ejemplo, ahorita estamos discutiendo todo esto de la reforma eléctrica, ¿no? Energética, que si se va a dar, que si no se va a dar, que ya se mandó al Congreso, que qué tiene. Hace rato hablábamos de la inversión. Bueno, pues eso, por ejemplo, si estás pensando en cambiar las reglas del juego de una forma tan importante en un sector tan grande, pues la gente va a tratar de evaluar cómo se afecta con ese cambio. Y en lo que evalúas cómo te afectas, pues tú detienes inversiones. Entonces, olvídate tú de si creemos que es un buen cambio y que las reglas del juego las vas a cambiar para mejorar o si las vas a cambiar para empeorarlas. El simple hecho de estar con este cambio tan grande, pues no ayuda a la inversión. Y entonces la pregunta ahorita es, cuando necesitamos crecer y cuando necesitamos que haya mayor inversión, si es el mejor momento para pensar en cambiar estas cosas. Entonces, esa, digamos, la política económica, ¿no? Que acompaña a la política fiscal, a la política monetaria, es también importante, ¿no? La comunicación que se tenga con las empresas y el darles esa confianza de decirle a las personas y a las empresas, mira, si tú inviertes, mira, el Banco de México está haciendo esto, mira, la Hacienda está haciendo esto y mira, la parte en general, todo lo que rodea a la política económica está haciendo esto, ¿no? Y si todas van en la misma dirección, pues entonces como decías hace rato, los agentes económicos, ¿no? Las personas, las empresas, pues entonces ven un rumbo claro y eso es bueno para el crecimiento. Si hay que empezar a dar explicaciones y hay mucho ruido por todos lados y todos tenemos que emplear mucho de nuestro tiempo en entender qué está pasando, pues entonces eso no ayuda mucho. Entonces, yo creo que la política monetaria está en lo suyo, que es lidiando con inflación. Me parece que va bien. Me parece que la política fiscal pudo haber hecho las cosas diferentes, pero ahora está intentando también apoyar el crecimiento. Pero esta otra pata, la pata de la política económica en general, esa es la que nos está faltando todavía y podría sin duda mostrar más certidumbre y eso nos ayudaría también en términos de crecimiento. Carlos, muchas gracias por este panorama tan completo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva. Al contrario, encantado, Salvador, de acompañarte a ti, acompañado a todo el Análisis Viva, un placer. Él es Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America Securities. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o a compartirlo con sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro técnico en audio, Héctor García. Les platicó Salvador Leal. Y esto es Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.